Ok, entonces el objetivo de hoy es introducirlo a algo que en el desarrollo de web conocemos como hojas de estilos de cascada. Se le llama CSS. El CSS es lo que a nosotros nos permite darle vistosidad a una página. Es el look and feel. Es la forma en cómo nosotros podemos hacer que la página sea atractiva a los aspectos visuales a las personas. No solamente eso, sino que también permite organizar la información para que el mensaje se logre visualizar adecuadamente. Entonces, ¿cómo vamos a ir desarrollando esto? Déjenme compartir mi escritorio. Me confirman si lo pueden ver. Sí, Ok, gracias. Vamos a abrir aquí nuestro editor. Para entender más o menos cómo funciona la parte de CSS, necesitamos saber un proceso bien interesante que hacen los browsers. Ustedes ven de que cuando abramos el maquetado, establecemos un documento, escribimos etiquetas y escribimos contenido, y esas etiquetas prácticamente el navegador las interpreta y las muestra. ¿Ok? Y ahorita las muestra de una forma totalmente horrorosa. Es un estilo simplón tipo Wikipedia, nada de estilos, nada atractivo. O sea, simplemente el contenido, que es lo realmente el objetivo principal de eh, trabajar con HTML. Con CSS nosotros le damos ese aspecto visual. Y para que el CSS funcione, el navegador necesita tener parseado ya el HTML. Entonces siempre lo primero que un browser hace es descargar el HTML. Y cuando encuentra elementos o reglas de CSS, las incorpora y adjunta ese estilo a los nodos que está renderizado en memoria. Y a ese proceso se le llama renderizado. ¿Sí? Ese renderizado es algo bien interesante porque si nuestras reglas CSS son absurdamente pesadas, o sea, atacamos y sobreescribimos un montón de cosas uno arriba de los otros elementos, que vamos a ver por qué, vamos a empezar a notar que el navegador empieza a sufrir las consecuencias. ¿Qué es eso de sufrir las consecuencias? Eh, Podemos empezar a ver de que las animaciones empiezan a temblar o se ven lentas. ¿Ok? ¿No se han fijado ustedes en algunas páginas que tratan de hacer un scroll y de repente ese scroll tarda como unos cuantos segundos en responder y de repente de un solo se tira para arriba? Eso es una mala implementación. Uno puede ser a partir de JavaScript, pero la mayoría de las veces es por un CSS mal implementado. Ya vamos a ver cómo hacer para que todo esto funcione sin ningún problema. Entonces, el renderizado, el proceso de renderizado, y esta es pregunta que yo hago en el examen. Ya se fijaron cómo son mis exámenes, ¿verdad? Las preguntas son más o menos prácticas, algunas son obvias, otras no. Hay unos que una palabrita le cambian todo el significado. Si le encuentran el no, y especialmente el no está en mayúsculas, es porque le prestan atención al no. Entonces, eh, varias de las cosas que nosotros trabajamos en, perdón, se me fue el hilo. Muchas ideas al mismo tiempo. Ah, sí, pregunta de examen. El renderizado es el proceso en donde el navegador primero carga la página, el HTML. Dentro de la página va a parsear todo el recurso adicional, especialmente el de CSS inicial. Va a descargar esas estructuras, esos estilos, esas reglas, las va a parsear y ambos objetos van a estar en memoria. Eso lo hace la página del navegador de forma rápida. Va después a unir todos los estilos a esos nodos que están en memoria en algo llamado el DOM. El DOM es algo que ustedes van a escribir por ahí, es Document Object Model, el modelo de objetos del documento. ¿Ok? DOM. ¿Lo apuntaron por ahí? Entonces, el Document Model Object Model de cada página prácticamente es su representación en un árbol, en una estructura de árbol de nodos y cada nodo con sus propiedades, incluyendo las reglas de estilo que se están aplicando a cada uno de esos nodos.
Construir ese árbol es lo que le permite al navegador mostrar la página tal y como nosotros la apreciamos. Si hacemos un cambio, ya sea con JavaScript o ya sea con unos pseudo eventos o pseudo clases, se reconstruye otra vez ese árbol. Pasa otra vez por el proceso de renderizado y una vez reconstruido ese árbol es lo que se pinta en pantalla. ¿Ok? Entonces, si yo hago algo que el navegador va a tener que estar reconstruyendo consecutivamente varias veces ese árbol, va a generar que se esté renderizando una y otra vez de forma muy rápida toda la página, y si la página es extensa y el CSS es algo abusivo o mal hecho, lo que va a hacer es sobrecargar la memoria. Si ustedes ahorita hoy los navegadores tienen la opción de decir, hey, ¿cuánto espacio o cuánta memoria me está tomando esta página, esta pestaña? Interesantemente, muchas páginas toman más de 100 megas de memoria RAM. ¿Y qué es lo que tienen en pantalla? Realmente nada extenso. Normalmente eso se da por otras situaciones, CSS incorporados de frameworks que descargan una gran cantidad de reglas, sin embargo solo se usan el 10% de esas reglas. Eso lo vamos a ver en Portales Web 2. Pero en sí, lo que nosotros vemos es eso, de que mal estructurar el CSS nos va a afectar bastante. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el segundo parcial. Siempre voy a estar trabajando en los elementos de Portales Web, el mismo repositorio, y voy a ir subiendo todos los archivos. Voy a crear uno, vamos a ponerle intro a CSS y a un documento HTML. Ahora, un truquito, como ya evalué el primer parcial, si ustedes solo escriben HTML y seleccionan la opción 5, que solo trae Visual Studio, ya le tira todo. Lo que hay que cambiar, quiten lang, pueden poner UTF-8 en minúsculas, ya está aceptado en mayúsculas. Nos está sucediendo lo mismo que en la lengua española, están aceptando cosas que no nada que ver, pero bueno. Entonces ya están aceptando que UTF sea en mayúsculas, está bien, no lo vamos a cambiar y aquí vamos a ponerle intro a CSS. Eso sí nos deja trabajar rápidamente. Ok, hoy lo más que vamos a hacer es poder saber dónde podemos incorporar reglas de CSS y qué es CSS como tal. Ok, primero, hay tres formas de incorporar reglas de CSS. Las reglas de CSS son todas aquellas reglas o todos aquellos pares. Es una llave y un valor. Esas pares de llave y valor lo que definen es valor de una propiedad que el navegador utiliza para pintar en pantalla. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, esos estilos los puedo incorporar al CSS de tres maneras. Uno, haciéndolo directamente en el nodo, que este espero no verlos en ninguno de sus proyectos o en ninguna de las tareas, usando el atributo style y estableciendo la regla. Vamos a empezar con la primera regla. Vamos a poner el color del fondo del texto, el color del texto, lo vamos a establecer en un color distinto. Aquí vamos a ponerle, vamos a poner un verde, que así es como lo tenía definido. Y cada par de reglas se terminan con un punto y coma. ¿Ok? Entonces, la regla color, vayan apuntando ahí para que vayan armando su cheat set, por así decirlo, su hoja de Chepia. Color es para darle color al texto. ¿Ok? Si nosotros visualizamos esto, vamos al Go Live de un solo. Lo abrió en otro lado, permítanme. Ahí está. Ok, entonces el texto ahorita está en verde. ¿Capiche? Esa es la primera forma. ¿Por qué no se recomienda utilizarlo aquí directamente en los nodos? Es porque nosotros somos ingenieros en sistemas y ustedes saben,
Una de las grandes cualidades, aunque suene algo pesado, pero las cualidades de cualquier buen ingeniero de sistema es ser haragán y no querer repetir las cosas dos veces. Entonces, no las ingeniamos para reutilizar el código lo más posible. ¿De acuerdo? Entonces, si yo establezco en cada una de las páginas y mi sitio tiene, pongámoslo en un sitio pequeño, 64 páginas distintas y todos los títulos H1 tienen que tener el color verde. ¿Ok? Pongo ese atributo style en todas las 61 páginas. Y después viene mi jefe y me dice, ¿sabe qué? No, ahora vamos a usar un púrpura tipo Barney. Y hay que ir a las 64 páginas o una por una a hacer ese cambio. Ustedes lo van a hacer. César tiene la mano levantada, dígame. Ingeniero, una pregunta. Si eso está mal hecho, ¿por qué se usa bastante Tailwind últimamente? Ok, ahí vamos a hacer una explicación interesante y Tailwind es diferente. Tailwind es no utilizando style, es utilizando otro elemento llamado clase. Sí son elementos utilitarios y creo que ahí hay un balance entre haraganería y hacer las Porque cosas bien. Tailwind es como estar haciendo lo mismo. Sí, es similar, es un utilitario a nivel de clases. Lo que pasa es de que no complementan todas las herramientas que se usan. Yo utilizo bastante Tailwind, le puedo decir. Para los demás, Tailwind es un framework de CSS que ayuda a acelerar el desarrollo y lo que tiene es algo llamado CSS basado en clases utilitarias. En vez de escribir la regla como tal, me brinda una clase en donde ya me define reglas. Hay ciertos tamaños ya preestablecidos, hay ciertas estructuras. Entonces, si yo lo uso para prototipar, yo lo hago ahí directamente. Uso el atributo class, que ya lo vamos a ver más adelante como un tipo de selector, y defino esos utilitarios para ir probando. ¿Ok? El error es no ir siguiendo la guía que establece el mismo Tailwind. Dice, ok, una vez ya teniendo estos prototipos o estos elementos, generalmente uno termina en los sitios generando componentes reutilizables. Ya son estructuras específicas dadas que nosotros tenemos dentro de nuestro sitio. Ya tenemos cómo va a ser nuestra galería, ya tenemos cómo van a ser nuestras tarjetitas de precio, ya tenemos cómo van a ser nuestros hero panels o los sliders. Entonces, ¿qué sucede? Con Tailwind experimentamos, tenemos todas esas clases y después extraemos todas esas clases que se van a repetir a una clase llamada Play de Tailwind, que eso es lo que la mayor parte de la gente no hace. ¿Por qué? Porque es más fácil dejarlo así. Entonces, hay herramientas también que ayudan a que dicen, ah, ok, estos componentes se repiten en cada lado, especialmente en React, y lo que hace es eso, los cambios. Diga, César. Con eso de los componentes que dice, por eso es que también la gente también ha estado empezando a utilizar Astro, ¿verdad? Porque Astro puede hacer componentes de todo, hasta de HTML. Desde antes han surgido varias herramientas. Les puedo hablar de Angular, después el que empezó a trabajar basado en componentes realmente fue la especificación como tal, estableció un componente llamado widget y el Shadow DOM, pero eso ya son temas bien avanzados de HTML, lo podemos discutir perfectamente en Portales Web 2 porque sí vamos a ver el desarrollo de componentes en Portales Web 2. Ahorita me adelantaría a discutirlo, pero en efecto, hay varios frameworks que ya se utilizan para desarrollar componentes. Es más, uno de los más famosos y de los más utilizados hoy en día en el ámbito empresarial es React, por lo mismo, por la facilidad de poder crear componentes. Y se ha extendido tanto de que inclusive React ha sacado su rama para hacerlo como un generador de código nativo, en este caso como React Native. Y hay muchas otras soluciones. Entonces, la parte de los componentes es eso mismo, reutilizar el código y con herramientas que se utilizan, utilitarios adicionales, para hacer algo llamado un transpilado y un compilado o una producción de un deployment o un build, con esas herramientas nos ayudan a agarrar todos esos montón de clases utilitarios que no se recomiendan dejarlos así llanos porque toman demasiado espacio. Uno de los objetivos es optimizar el performance, que la página sea performant, y reducirlos a clases específicas. Por los momentos, ahorita lo vamos a hacer a pura uñas, o sea, vamos a entender las bases y lo básico. Después esos frameworks van a caer y van a entender el por qué esos frameworks hacen lo que hacen. Ok, entonces, regresando, la primera forma de poder incorporar estilos a un documento HTML es a través del atributo style. Esa es la primera forma.
La segunda forma, que generalmente se utiliza cuando yo tengo un componente que solo lo estoy usando en una sola página, no lo estoy repitiendo en ningún otro lado, y es algo muy específico. Por ejemplo, si yo les digo que yo les voy a presentar el historial académico en formato de cuadritos, bonitos, que por poner el mouse encima, eso es un componente específico de una página. No se va a repetir en otros lados. Entonces, ponerlo en un CSS, forma reutilizable y que lo carguen todas las demás páginas, pero solo se estén usando en una, es un desperdicio de web, ¿verdad? O sea, todas las demás páginas van a estar cargando bytes y reglas que no se van a usar jamás. Solo esa página. Entonces, HTML me permite establecer un bloque style. El bloque style lo pueden poner en cualquier lado del head o en cualquier lado del body. Se recomienda siempre establecerlo en el head. ¿Por qué? Porque ahí es donde se parsea primero y ya está disponible cuando se está desarrollando el DOM. Entonces es más rápido. Si lo pongo al final, también es válido. Pero eso sí, eso va a hacer de que la página se vea de una forma y de repente desaparezca y se vea de otra. ¿Ok? Entonces dan una mala percepción, así como que hay un delay por ahí. En el bloque style, pues yo empiezo ya y la estructura es diferente. En el atributo style yo directamente establezco las reglas directamente, que son la llave, que es el nombre de la regla, y el valor que va a recibir esa regla o esa propiedad. Cuando estoy usando el bloque, yo ya estoy trabajando primero con una estructura de, y vamos a poner un comentario. Por cierto, los comentarios en CSS se permiten solo así, pleca asterisco. Si utilizan doble pleca, algunos navegadores lo soportan, otros no, entonces mejor usar el seguro. ¿Ok? Pleca asterisco, asterisco pleca. Y además, esto después lo vamos a eliminar porque comentarios en HTML y comentarios en CSS es un montón de bytes adicionales que no aportan nada a la página. Más que el archivo sea más pesado y que cueste más la descarga. Entonces, en este comentario solo es para ponerle la estructura. Lo que vamos a tener en el bloque styles es una estructura de selectores y dentro de los selectores las reglas de CSS, que es una colección de llaves o reglas, vamos a poner reglas y su valor con punto y coma. ¿Ok? Esa es la estructura que va a seguir. ¿Qué son los selectores? Mañana vamos a profundizar más en los tipos de selectores, pero selectores es, y escriban por ahí, los selectores es la forma en cómo se filtra a qué nodos se aplicarán, no filtran, se seleccionan mejor. ¿Ok? Entonces, hay varios tipos de selectores. ¿Y qué es lo que hace el selector? Es simplemente me le indica a qué nodos. Veámoslo de esta forma para que se entienda más fácil. Diga. Ahí sería un ejemplo, así como dijo usted, el montón de H1. Entonces ponemos H1, así es como lo he visto yo y lo he usado así. Sí, 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 sí. Exactamente de esa forma. Entonces, para poder hacer un aspecto un poquito más visual, ustedes ya llevaron base de datos. Entonces, si yo les digo de que mi página es una tabla y que cada elemento HTML, cada etiqueta H1P, el LI, los ULs, todas esas etiquetas que yo establezco dentro de ese documento es equivalente a una fila, a un registro dentro de esa tabla. ¿Ok? El selector es prácticamente la parte del where del query de esa tabla. ¿Ok? Quiero todos los nodos where y pongo el selector. Las etiquetas sean H1. Las etiquetas o los nodos tengan la clase tal. Sea el hijo de tal nodo con estas características. Que existe el atributo tal con valor tal. Esas son las partes del where. Es la forma en cómo CSS y el navegador dice, estos son los nodos al cual yo le voy a aplicar estas reglas. ¿Ok? Por eso es que lo definimos como selectores y adentro las reglas que corresponden entre las llaves. ¿Preguntas hasta aquí?
Ok, entonces en este caso voy a poner aquí unos párrafos solo para que ustedes puedan visualizar lo bonito. Puse 5 párrafos y solo a uno le voy a poner class ejemplo. Ok, este atributo class es un atributo que me ayuda a vincular directamente un nombre a un selector en específico. Ya lo vamos a ver más aquí arriba. Ok, como dijo el compañero, lo primero es definir que los H1, y vamos a poner H1, ese es mi selector. Este selector se le llama un selector de etiqueta. Es de primer nivel, que quiere decir eso de que solo va a buscar el nombre de la etiqueta. Punto. Estoy aplicándole a todos los H1 encontrados en este documento específicamente. Y vamos a ponerle color red. Ok. Vamos a poner un H2 también aquí y un solo. Y vamos a ponerle color yellow. Ya estoy yo cometiendo errores. Punto y coma al final de las reglas siempre. Ok, entonces voy a poner aquí H2. Espero verlo en amarillo. Vamos a poner otro H2 por aquí. Espero verlo en amarillo y aquí también. Ok. Veamos lo que sucede y observen. No, cambiemos el amarillo. Pongámoslo en algo más fácil de ver, dark green. Ok. Entonces ustedes pueden ver ahorita todos los H2, una sola regla. No tuve que ir a ningún estilo a definir todos los valores. Una sola regla en ese documento y todos los H2 tienen un color verde. Vamos a agregarle otra regla más para ir adelantando en el diccionario de reglas. Vamos a poner uno llamado background color, que ese también es muy usado. Y en este caso vamos a utilizar un blanco. Vamos a ponerle un, para que se note si es verde. Vamos a hacer el cambio. Aquí vamos a ponerle el dark green. Y ahora sí le vamos a poner yellow acá. ¿Ok? De esa forma ya se mira. Y el background color lo que hace es la parte visible de un componente de un nodo lo va a pintar del color establecido. Ok, ahora la tercera forma, ahorita ya tenemos dos, solo son tres. La primera es utilizando el atributo style. La segunda es utilizar un bloque style dentro del mismo documento. La tercera y más utilizada es definir un archivo CSS que yo puedo usar entre diferentes páginas utilizando una liga. ¿Ok? ¿Quién me puede definir qué es una liga? Liga. Sí, una liga. ¿Qué es? ¿Qué entienden por liga? Poche, cuando les pregunté si les daba la hora para estudiar, rapidito todos. Va, busquen en San Google qué significa Google en rae.es, el diccionario. Cuando decía Liga casi se me sale la Liga Nacional. No, esa es otra definición. Ok, vamos a ir creando primero un folder, una agrupación, un enlace, una unión. Gracias. La palabra correcta es una unión. Estoy uniendo el documento con un archivo de CSS. Y ahorita vamos a crear el archivo de CSS. Voy a crear una carpeta en donde voy a ir incorporando el CSS.
Y dentro de esa carpeta voy a crear el archivo estilo.css. Los archivos de CSS, de forma muy aburrida y obvia, tienen el .css y sigue la nomenclatura de cualquier documento HTML en minúsculas, sin espacios, sin caracteres especiales. A lo más que se usan son guiones o guión bajo para hacer la separación entre las palabras y se usa algo descriptivo. ¿Ok? Eso sí vi varios, en algunas tareas me pusieron archivos que no siguen esa nomenclatura. Muchos ponen de forma bien enojada el título de, bueno, no el título, el nombre del archivo. Que tú no sabes si están enojados. Eso se llama etiqueta. Eso es parte de algo que tuvieron que haber visto en Informática 1. Me enseñaron eso. Bueno, busque el término. Y ahí se empapa un poquito qué es la netiqueta. Eso existe. Net etiqueta. Net etiqueta. Ok. En los estilos entonces, el archivo .css es como el bloque. Igual sigue la misma estructura. Selectores y las reglas. Entonces vamos a ponerle aquí que vamos a agarrar todos los párrafos y a los párrafos le vamos a decir, ok, vamos a, para que lo veamos aquí, voy a hacer un pequeño en la página. Observen ahorita el espaciado que hay entre el mismo párrafo. ¿Ok? Hay un espaciado bien bonito entre cada uno, separado. Sin embargo, entre las mismas líneas del párrafo puede haberse un poquito muy apiñado, muy junto. Entonces vamos a agregar algo llamado line height. Y esto es el equivalente como en Word que le ponemos doble espaciado, un interlineado de 1.5. ¿Ok? Entonces aquí vamos a decirle sí, vamos a usar 1.5 de interlineado. Ese es el line height, lo que hace. Y ya podemos, no se ve muy bien, vamos a poner, no, perdón, no lo vamos a ver porque ni siquiera hemos enlazado, no hemos ligado, no hemos unido el documento a este CSS. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el documento HTML, lo voy a poner a la par para que vamos a trabajarlo a un lado y el otro. En el documento HTML, yo utilizo una etiqueta llamada link. Link en español es liga. ¿Okay? Entonces, este es un enlace, un link, una liga relacionado a qué? A un style sheet y cuyo referencia corresponde a la carpeta CSS pleca estilo.css. He visto que en algunas de las tareas que me han entregado le ponen esto. Con el Go Live les va a funcionar, pero realmente no es una buena práctica. Cuando ustedes ponen la pleca, ¿qué es lo que sucede si ustedes están en un sistema operativo Linux y le dan cd espacio pleca? ¿Dónde lo lleva? Al inicio de todo. Al inicio de todo. Lo mismo sucede en la web. Si yo le pongo una pleca, me está diciendo busque la raíz del servidor, del web server. ¿Ok? Y como nosotros estamos en una carpeta dentro de esa raíz, por ejemplo, tenemos portales web 1, pleca, y adentro de eso estamos haciendo nuestros ejercicios. Si nosotros ponemos la pleca, va a buscar un archivo antes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa también es que a veces el copilot se lo pone de un solo. ¿Y por qué están usando Copilot? Ahí ya me preocupó. O si no, igual, aunque no se use copilot, con las extensiones igual del CSS, a veces las pone. Bueno, entonces uno tiene que estar pendientes porque eso le puede meter un bug terrible a un sistema. Sí, hombre, lo puede depurar. Ok, continuemos entonces. Aquí ya estoy con este link creando la liga entre el documento HTML y el CSS. De esa forma, ahora sí, vamos a regresar a 1.5 aquí para que lo vean. ¿Se acuerdan cómo se miraba? Y ahora ya se ve un poquito más separado. Ok, vamos a ponerlo un poco más grande para que así se note. 2. Salvamos, este está salvado. Ok, ya se ve bastante la diferencia, ya cabe todo un cursor en medio de los dos. Ok, y esa es la idea.
¿Ok? Entonces tengo CSS a través de atributo, CSS a partir de un bloque style dentro del mismo documento. CSS que están en ese documento no se van a aplicar en otro a menos que lo copie. Y tampoco vamos a estar copiando 64 veces el mismo bloque. Si algo se repite entre páginas, lo mejor que puedo hacer es pasarlo a un archivo CSS externo y ahí sí todas las páginas lo que van a hacer es agregarle el link, la liga hacia ese CSS. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahora, en español, bueno, CSS en inglés es CSS en inglés es Cascade Style Sheet. ¿Ok? En español, hoja de estilo en cascada. O sea, hoja de estilo en cascada significa HES. Pero no usamos esas siglas jamás en el desarrollo, usamos CSS. ¿Ok? Ahora, sí lo llamamos y hacemos referencia a la hoja de estilo. ¿Ok? Pero a lo que yo quiero llegar aquí es la palabra cascada. ¿Qué hace la palabra cascada ahí en todo esto? Literalmente lo haría como una cascada. Porque todo va de arriba hacia abajo. Ajá, y eso prácticamente ¿qué significa en la página? Que todo se lee de arriba hacia abajo. Sí, pero ¿alguna forma en la que afecte los estilos que yo establezca? Pues la verdad, sí, y mucho. Y por eso es de que la palabra Sí, cascada está sí, metida. Se sustituyen y se sobreescriben. ¿Ok? Hagan bien la referencia y está bien. Visualícelo como una cascada. Va desde arriba hacia abajo. Lo de arriba viene arrastrando todo hasta caer abajo a la poza. ¿Ok? Lo que llega a la poza es prácticamente lo que nosotros visualizamos. Entonces, basando en esa premisa, nuestra poza podría decirse de que es el documento HTML. ¿Qué es lo que está en la parte de arriba de la cascada? Lo más lejano al HTML, ¿qué sería? De estas tres formas en que nosotros estamos trabajando. Ok, reestructura la pregunta. De las tres formas, por atributo style, por bloque style o por archivo CSS, las reglas están ubicadas de más cercano, ¿cuál sería? A un nodo HTML. Hagamos dibujito, pues. Esta es mi maltrecha cascada. ¿Ok? Y aquí al fondo podemos decir de que es Una cascada. mi nodo HTML. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener tres bloquecitos. Voy a escribirlos aquí. Voy a poner en verde. Y tengo atributo style. Lo vamos a poner aquí. También tengo bloque style. Y tengo archivo CSS. Ok, los voy a mover y ustedes me van a decir y ubicar. Este atributo lo ubico aquí abajo o aquí arriba. O en medio. Vale, levanten la mano los que dicen arriba, la cascada.
Ok, atributo está arriba de la cascada según los únicos 4 compañeros que participaron. El resto tiene -5. Son bromas. Bloque. ¿A dónde iría el bloque? ¿Abajo, en medio o también ahí arriba? Abajo. ¿Y archivo? No, es al revés. Bloque, archivo y Vamos a ver. Creo que archivo iría primero. Digo yo. sí, también, porque es de donde lo sacamos de la carpeta principal, ¿no? Archivo, atributo y, perdón, bloque y atributo. ¿Así me lo están diciendo? Sí. Sí, así. Ok. Probémoslo, a ver si es cierto. El término de cascada es eso, de que los atributos van saliendo desde la parte de arriba y van arrastrando. Cuando se va arrastrando, eso quiere decir de que si encuentra un nuevo valor, va a sobreescribir el valor anterior con el nuevo. Entonces vamos a hacer algo. Tengo ahorita el P y este P tiene un line height 2 y solo para hacer la maldad vamos a ponerle de que el color, solo déjenme parar de dibujar porque si no, no me deja escribir. Ok, vamos a ponerle color y aquí se lo vamos a poner como púrpura. Ok, solo para cambiar los P's. Ok, entonces todos los P's ahorita están en púrpura. Entonces se supone que yo tengo archivo aquí. Pero como ninguno del bloque o de los P directamente tienen algo que va a cambiar ese valor o ese atributo púrpura, va a caer desde aquí arriba hasta el HTML como color púrpura. ¿Hasta ahí vamos bien? Puro panzazo, cae, ¡tum! De un solo al HTML el color púrpura de los P's. Pero digamos que yo quiero, y en este caso lo vamos a poner de que el ejemplo, observen de que pongo un punto y después la palabra ejemplo, estoy haciendo referencia a esta clase, clase ejemplo. Y aquí le digo de que vamos a ponerle un color y ahora le vamos a poner que ese color va a ser, en vez de púrpura, vamos a ponerle un cian. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? El púrpura del archivo viene y como es lo que está más lejos del HTML, luego va a pasar por el bloque style, por el bloque. Y luego en el bloque encuentra que el ejemplo que estaba puesto a una P tiene un color cian. Entonces, en ese nodo en específico, este bloque de aquí va a sobreescribir lo que viene del archivo. Y solamente para este párrafo voy a tener el color cian. ¿Ok? Pero vengo yo y digo, no, no quiero eso. Y le digo aquí directamente, en el atributo, que el color va a ser un color, ¿qué sería? Uno fucsia, a ver si hay fucsia, sí, fucsia. ¿Ok? Este está casi en el nodo directamente. Por tanto, me sobreescribió el cian, que sí venía, y el púrpura que venía desde antes. Entonces, para ese nodo, el archivo decía púrpura, el bloque decía style, y el atributo al nodo, que es lo más cercano al HTML, decía, no, ¿sabe qué? Va a ser fucsia. Entonces, al HTML, ¿qué color cayó? El fucsia, para ese nodo en específico. Por eso es que se le llama en cascada. ¿Qué ventaja nos brinda eso? Una alta gama de flexibilidad para poder reaccionar según ciertos estados o ciertas ubicaciones específicos de un elemento. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, ingeniero. Listo, ya se nos terminó la hora. Recapitulando un poquito, solo para salirnos. CSS nos permite aplicarles reglas a los nodos HTML. Es lo que nos da la vistosidad. 3 formas de agregar CSS: a través del atributo style, a través del bloque style y a través de ligas usando archivos CSS.
Lo que está en el archivo CSS es lo más externo y por eso se llama en cascada, porque yo lo que tengo, lo más lejano que yo tengo del documento HTML es lo primero que se va a renderizar y se va a describir por lo que está más cercano, ya sea en el bloque o sea en el atributo style. Siendo el atributo style lo más cercano posible a un nodo. Prácticamente le estamos diciendo a este nodo, esta va a ser la regla. Entonces así se comporta el componente de cascada que está dentro de las hojas de estilo. Con esto terminamos, estimados, y si Dios quiere nos vemos el día de mañana